Y bien, te contaré un cuento. Hace mucho tiempo, en el año 10 Toxitl, nació Joy. Era el 11º mes de los nahuas, el Oxtanitzi, dedicado a la diosa Tlazolteotl, poseedora de algunos valores morales sobre la feminidad en tiempos de los antiguos. Era una deidad especial porque presentaban los valores opuestos: el mal, el sufrimiento o la enfermedad, el deseo insaciable de pasiones y también la quietud. Ella al final siempre absorbía lo negativo y lo convertía en fertilidad. En ese tiempo se honraba a Tosi, la abuela tierra. Por eso se ayunaban los mismos el alimento que las palabras durante una noche en la que limpiaba al pueblo por completo. Joy creció al lado de su familia. Fue una niña inquieta desde pequeña. Su nombre quiere decir tierra en otomí, la lengua de su pueblo, de sus padres, de sus ancestros. Tierra que arraiga, que es territorio, sustento, base del alimento y la vida. Joy era una pequeña que jugaba distraída del futuro y que, como todas las niñas otomís, aprendió las labores de su madre. Un día, el fuego atacó al pueblo y lo destruyó todo. Los dejó sin casa, y Joy vio llorar a su madre. Vio cómo sufría por la pérdida de sus pertenencias y también de sus animales. Todos lloraron por el dolor de las heridas que habían sufrido su padre y sus hermanos, y que lucharon hasta el cansancio por apagar aquella quemazón. Frente al dolor de su madre y al mismo tiempo de la familia entera, ella se preguntaba cómo sería su vida adulta, cuántas cosas le pasarían al llegar el momento de vivir una vida de mujer, llena de responsabilidades, cómo sería vivir por los demás. Como sucede a muchas mujeres, en la vida de Joy, la niña quedó atrás como un recuerdo de la infancia, de aquellos días de juegos infinitos, de sueños e ideales. Con el paso del tiempo, Joy supo que en la infancia nos sentimos seguros del futuro. Estamos protegidos por nuestros padres y podemos imaginar cualquier cosa, porque nos vemos de muchas maneras como esposas y como madres, pero también con otras identidades y desempeñando otras tareas. La inquieta niña que fue Joy fue dejando de serlo, y sus preguntas se hicieron más complejas, porque la vida para ser menos fácil y afloraron nuevos sentimientos, nuevos deseos como los de ser alguien, de amar, de tener una familia y de ser una mujer en toda la expresión. Joy se fue convirtiendo en mujer y fue asumiendo muchas responsabilidades, tal vez demasiadas, así lo pensaba ella. En su juventud, luego de cumplir con las tareas del hogar, le gustaba salir a caminar por su pueblo, en el que cada semana se llenaba de comerciantes, que venía de todas las comunidades de la región, porque el suyo era el centro ceremonial más importante. Todo lo que Joy se proponía lo realizaba. Así ella aprendió a leer y a escribir. Aprendió a interpretar las escrituras de los códices porque logró que su padre, venerada autoridad de su pueblo, le diera permiso. No era común que las mujeres, que las jovencitas se educaran, pero siempre hubo en la historia excepciones y la de Joy era una de ellas. Ella sentía tanta emoción de lo que comprendía que deseaba que todos pudieran hacerlo, pero su abuelo, como de costumbre, le decía que eso no era posible. En la comunidad donde vivía Joy, asentada en el antiguo Valle de Toluca, muchas mujeres morían al tener a sus hijos. La mortalidad de las más pobres era aún mayor. A pesar de que pertenecía a una clase noble y tuvo atenciones diferentes a las de muchas otras, como mujer de fuertes convicciones y sobre todo de una gran sensibilidad, fue consciente de lo que ocurría y por eso dedicó tiempo a aquellas mujeres que menos tenían. Pero como en otras ocasiones, sentía que era poco lo que hacía. Un día, caminando por el pueblo, Joy se topó con un grupo de mujeres en estado de embriaguez. Al conversar con ellas supo que estaban solas, porque fueron abandonadas por sus esposos cuando partieron en busca de trabajo y nunca regresaron. Al comentarlo a su abuelo, él le respondió que nada había que hacer, que así era la realidad. A ella le pareció injusto, como que no había nada que hacer. Con el tiempo y la madurez, Joy supo que todo lo que desea en la vida es mucho, y que apenas se pueden realizar todos los sueños, que aquellos que se hacen realidad no se cumplen de la noche a la mañana, que todo se hace poco a poco y con esfuerzo, que nada se logra como por arte de magia. La niña muchas veces de joven lloró frente a la tristeza que le daba tener tantas limitaciones, tener que enfrentar la realidad como era y no como alguna vez la soñó. A pesar de todo, ella siguió tratando de enseñar a leer y a escribir a mujeres solas. Trató de llevar alimento a los más hambrientos y de curar el dolor de los enfermos. A Joy le llegó el tiempo de casarse. Su padre y su madre habrían elegido a la persona correcta. Eso sentía ella y eso lo supo al vivir con Shunti, porque le hacía feliz. Aparecieron los hijos y todo aquello le resultó hermoso y lleno de vida. Ella atendió como correspondía a sus obligaciones, pero no dejó de lado aquello que había emprendido para atender a los demás. Un día, de forma inesperada, ocurrió una tragedia.
en cierto momento enfrentó un grave problema. Suna, la mujer que le había acompañado toda la vida, perdió su casa y sus pertenencias en el temblor que sacudió a la región. Se había quedado sin nada y no había cómo hacer por todos los afectados. Eran demasiados. Había mucho sufrimiento y no le alcanzaron sus esfuerzos para atender y sanar todo el dolor que veía. Una vez más, se hizo presente la consigna del abuelo. No había nada más que hacer. Luego de la tragedia del temblor, vino una fuerte sequía y el hambre amenazó a la comunidad. Las familias carecían de lo mínimo indispensable y el frío de la región era extremo. El sol no calentaba los pueblos. Muchos animales murieron antes que algunas personas, principalmente niños y ancianos. Fueron épocas muy tristes para la comunidad. Sentían que los dioses los habían abandonado y se preguntaban si encontrarían respuestas cómo remediarlo. Joy no entendía por qué frente a las tragedias o los problemas no se podía hacer nada, y menos por parte de las mujeres. En todo caso, eran solamente los hombres los encargados de la responsabilidad. Ya su abuelo se lo había dicho en la infancia. No hay nada que hacer. Las reglas de los dioses están escritas y nos sometemos a ella. Joy no estaba de acuerdo y eso no era lo que ella quería. No podía permitirse no hacer nada cuando había tanto por hacer. Ella veía el mundo de otro modo, más completo, más profundo y más real. Por eso formó en sus hijos y en quien estuvo cerca la idea de ayudar, la preocupación de no dejar de hacerlo siempre que se pudiera, siempre que se requiera, pero sentía que era poco, que debía de hacer más. Al llegar la mayoría de edad, cuando vino la ancianidad, todo se tornó más difícil. Joy sentía que perdía su energía y se percató que lo mismo ocurrió con los demás ancianos de su comunidad. El tiempo de hacer mucho había terminado, y no parecía que quedara algo más. Sintió que los ancianos no tenían lo que merecían, y en carne propia vio que los suyos, sus hijos, no tenían más tiempo para ella porque se ocupaban de sus propios hijos. Con la plenitud que da la experiencia del dar más que el recibir, Joy cumplió su tiempo y se marchó en silencio. Habiendo luchado incansablemente por llamar la atención de su pueblo, lo intentó todo, pero al parecer su abuelo tenía parte de razón. No había mucho que hacer. Sus límites fueron más que sus alcances y sintió que una vida no era suficiente para cambiar a los demás. Sin embargo, su legado no deja de tener sentido. Había que romper con la idea de que nada se podía hacer. Joy anhelaba un cambio, uno que si en su tiempo no ocurría, podría darse después. Confiaba en que habría otra era mejor. Y esa es otra historia que ya se está contando.